Buenos días, buenas noches, mi nombre es Freddy Cruz y aquí estamos una vez más en los relatos de Freddy. Un saludo para todos ustedes donde quiera que se encuentren en sus hogares con algún familiar o se encuentran trabajando. Un saludo para todos ustedes de parte de Freddy Cruz. Traigo un tema a tratar que a muchos de nosotros eh, en este momento nos podemos sentir identificados. Este tema habla acerca de aquellos trabajos que muchos brujos realizan para atorar a la persona, salarla, frenarla, que no crezca la persona. Pero no solo el brujo hace este tipo de trabajo, y no me refiero al que trabaja por cierta cantidad económica, sino me refiero que a veces nuestros propios actos también acarrean consecuencias que, pues desafortunadamente, jalan a estas energías y nos atrincheran, nos convertimos en presa de estas energías. Es cuando muchos decimos, pues estoy salado, no tengo trabajo, no tengo solvencia, no hay manera de cómo salir de la situación y me están pasando una serie de cosas que parecen increíbles, pero una tras otra me empiezan a suceder a cada momento y más me atrasan en mi vida cotidiana. Bueno, otro tipo de energías que también vienen a afectarnos, pues son aquellas que en algunos podcasts ya he hablado, pero eh, he hecho mucho referencia a esto. Esas las vamos a encontrar en las cantinas, los panteones, funerarias, inclusive pues en casas embrujadas. Y hay una variedad de energías, no solamente me refiero pues a la energía de un muerto, de un desencarnado, sino que hay bastantes pero la principal de ellas pues nos estamos refiriendo a un fallecido, un desencarnado, ¿no? O una entidad ya no, prácticamente, pues que ya no pertenece al reino humano. Se degrada tanto su esencia que prácticamente se convierte en un espíritu de muy bajo astral. Bueno, voy a hacer unos señalamientos sobre esto para que ustedes puedan estar enterados y puedan hacer algo en este caso, ¿no? Yo les aconsejaría que cuando se encuentren en una situación como esta que les voy a platicar, pues háganse una limpia, limpien su hogar, vayan con el sacerdote, vayan con el brujo de cabecera que ustedes más confianza le tengan, decía Chavo. Eh, pero háganlo y les va a ayudar mucho. Bueno, ¿cuántas veces nos hemos sentido atrincherados como si estuviéramos en una jaula de la cual no pudiéramos salir? Y por más que lo intentamos, ahí estamos atrapados en un pedacito sin poder avanzar. Y nos preguntamos, ¿qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? ¿Por qué esta vez las cosas están sucediendo tal y cual, no? Ejemplos, tenías muy buen trabajo, estabas, estabas creciendo en tu trabajo, de repente el trabajo se pierde o pierdes esa posibilidad de ir creciendo dentro de la empresa. Igual tu negocio va al 100 y está muy bien y pareces que esta minita de oro nunca va a acabar, pero de repente todo se va a la goma, todo se pierde. De ahí viene una serie de actos que pasan desapercibidos, sin embargo, ahí están, se están haciendo manifestación pero pues en base a nuestra ignorancia o falta de atención, no, falta de conocimiento más que nada, se podría decir, como lo acabo de decir, nuestra ignorancia, no nos enfocamos en esos puntos. ¿Te ha pasado que cuando menos te lo imaginas, tu carro se descompone cuando vas al trabajo?
Amaneces, si ya se te está haciendo tarde y querías ganar tiempo para llegar a tu trabajo, sales y tu carro ponchado, eh, simplemente tu carro no enciende, tu batería no tiene pila. Pues bueno, a caminar o agarrar el autobús. Pero aún aunque lo repares, al siguiente día le sale otra falla y luego otra. Trata de pedir permiso en tu trabajo para llegar temprano y proponerte arreglar esa situación y en tu trabajo pues parece que se hace adrede, no te facilitan la salida y luego te habla tu mujer diciéndote que tu refrigeración o la refrigeración principal de tu hogar pues se descompuso. Ya no sabes qué hacer en ese momento. Si arreglas la refrigeración, te pones a arreglar tu auto te quedas a hacer horas extras como te lo están pidiendo. Si no te dejan salir temprano, pues vamos a buscar la manera. Sin embargo, aunque busques la manera, las cosas no se resuelven luego. Con el paso de los días, el cableado de tu casa se quema, los focos empiezan, ahí te vas a dar cuenta que los focos empiezan a tildar, a parpadear, ¿no? Eh, la comida que tienes empieza a echar a perder. Increíble, pero así sucede. Las frutas, todo lo que tengas sobre la mesa se seca inmediatamente, inclusive los limones. Hay una sensación por las noches de incomodidad, o sea, insomnio, inclusive cierto temor, cierto miedo, momentos de ansiedad, de estrés. Igual los niños en tu hogar pues empiezan a incomodar, empiezan a tener sensaciones por las noches de sensaciones extrañas que debes de prestar atención. Después empiezan los conflictos. A veces hay conflictos entre la familia, la esposa, los hijos y así sucesivamente. Ahí es cuando empieza apenas a manifestarse ese problema. Pues se debería, como se lo dije al principio, en muchos casos, ¿no? El más común de todos estos es pues que en tu casa se encuentra alguna energía de muy baja frecuencia. Muchas veces no lo podemos saber porque rentamos y no nos damos cuenta al llegar a ese domicilio. Y otra situación pues que alguien te tenga mucha envidia y decida pues frenarte, ¿no? Y es una de las maneras, una de las peores formas de trabajar a una persona es aventándole un muerto. Es una situación muy crítica, se puede decir. Y estoy hablando de un desencarnado en este caso, pero cuando hablamos de una entidad pues mayor, estamos hablando de algún elementario demonio o un ser no humano que pertenece pues a otro lugar muy distante de nuestro planeta Tierra. Pero solo estamos hablando de una entidad que ya ha desencarnado, que es un espectro prácticamente, pero muy difícil de erradicar. Si ustedes si en el dado caso se percataran de que algo anda mal y que oyen murmuros por la noche, que las puertas se abren, que le jalan la ropa, los tocan por la noche como queriéndolos morder, aruñar, pues sí estamos hablando ya de que se está dando una manifestación pues a un nivel más superior. Métodos existen bastantes para mantenerlo solamente a raya. Y cada vez que uno trata de hacer algo para mantener a estas entidades quietas, parece que le pisa la cola al tigre, se ponen más renuentes. Bueno, en mis pocas anteriores he hablado solamente de experiencias personales, para que me vayan conociendo, experiencias que yo he vivido y que durante muchos años me he desenvuelto en el mundo del ocultismo y lo paranormal. Ahora pues quiero irles dando un poquito
de práctica sobre estos temas para que puedan estar al tanto y hacer algo por esta situación. Sí, como les comento, llega el momento en que se encuentran atrincherados, no ven más allá de lo que puedan percibir a metros frente a ustedes. El mundo se les cierra, quieren buscar alguna salida alternativa, pero parece que esas entidades llegan y le susurran a uno y lo incitan a cometer más errores para generar más caos dentro de su hogar. Y todo esto pues se convierte en una bola de nieve que rueda, rueda, rueda hasta que ya sabrán ustedes cuando llega al fondo. Suceden pues cosas muy desagradables cuando toca fondo, eh, ocasionado por esta energía, pues ahora sí que pierdes salud. De perder a tu familia, a tu esposa, llegas a perder la salud. Inclusive puedes perder la vida. Y no yéndonos tan lejos, pues te quedas sin lo necesario para subsistir. Estamos hablando de pierdes el techo, tu automóvil, tus cosas materiales, tus cuentas de banco, todo lo vas perdiendo. Es una situación muy dura y esto pues a mucha gente la ha llevado inclusive hasta la locura porque terminan en los vicios, alcoholizados. Ahora Dios, tantas cosas que le pueden suceder a una persona que se encuentra atrapada en este tipo de situación. Conforme van pasando las semanas o los meses, empezamos a sentir más la presencia de esta energía. Una de las clásicas dentro de estos hogares es que de repente se suelta un olor a muerto, que de la nada lo empiezas a percibir y, Chihuahua, dice uno, no, pues, y ese olor. Y son unos 30 segundos en los que este olor desaparece. Otro, pues, como les dije ahorita, los alimentos se pudren, se echan a perder. Los animales, empiezan a aparecer ciertas, pues, cucarachas, empiezan las moscas, a reunirse bastantes moscas, esas moscas verdes que dan asco, ¿no? Y vemos un montón pegadas en el vidrio, vemos un montón pegadas en las esquinas, hacen, hacen un conjunto ahí de nido. Eh, y cositas que pueden ir sucediendo dentro de su casa como fallas, como lo dije ahorita, fallas eléctricas, fallas todo empieza a sucederles, que el boiler se descompone, que la lavadora se descompone, que la taza de baño empieza a fallar, ciertas fugas se dan en la casa a través de las vemos que empiezan a tirar agua a las paredes porque la tubería se está dañando, pero es una situación muy drástica. Durante muchos años, yo como albañil y dedicado a la construcción, me ha pasado que cuando entro a una casa a hacer desde reparaciones o remodelación, surgen ciertas energías cuando empiezas a hacer movimientos. Si tumbas una pared, haces ampliación, escarbas, para ellos le ocasionas un caos porque esas energías que ya estaban aguardadas ahí desde hace muchísimos años, tal vez implantadas, digamos, por algún brujo, un mago negro que quiso sacar a la familia de esa casa y los nuevos inquilinos que llegan o estos nuevos dueños que la compraron, pues claro que no lo saben, pues desconocen de eso y se topan con esta energía, pero estas energías están en estado pasivo. Estas ahí están y se han mantenido tranquilitas hasta que pues nuestra fuerza o nuestra vibración las empieza
las empieza a avivar. Eh, pues esto se va dando, ¿no? Si usted llega a un domicilio y nada sucedía y de repente empieza a suceder y es nueva la casa, pues se va dando que entre su depresión, sus problemas familiares, a veces los mismos hijos, la actitud de los hijos, su comportamiento hostil, empiezan a avivar estas fuerzas ciegas. Así le llamo fuerzas ciegas, ya les dije ahorita, porque son entidades que ya desencarnaron. Y le empezamos a dar esa fuerza, poco a poquito, sin saberlo. Y llega el momento en que estas ya comienzan a manifestarse. Entonces yo como les comenté ahorita, cuando llego a una casa y empiezo a hacer remodelación, tumbo paredes, tumbo todo y parece que le picas con un alfiler la cola. Y empiezan, a veces me han dejado solo dentro de una casa y veo a través de los espejos que hay en los closets las sombras que pasan por detrás de mí. Eh, si llevaba comida se me echa a perder así en un instante. Ruidos, cuando está todo quieto se empiezan a oír ruidos como que golpean puertas, se oyen pasos, inclusive pues en la última habitación de la recámara se empieza a oír que un mueble se arrastra o algo y esos son síntomas claves de que esta energía se está manifestando. Entonces uno se va y al siguiente día le pregunta a la señora qué pasó, cómo durmieron, cómo pasaron la noche. Y se me quedan mucha gente viendo y como le diré o no le diré porque van a pensar que estoy loco, va a pensar este albañil que nosotros estamos mal. Pero yo continúo y la manifestación sigue dándose. Cuando estoy trabajando no falta que los núcleos del medidor se quemen, que ciertas cosas que en las que yo trato de estar al 100, de ir avanzando, se degradan. Inclusive mi herramienta se llegó a quemar sin darle tanto uso, tanto esfuerzo a la herramienta, se quema de repente. Inclusive algunas veces he llevado estas entidades pues a mi casa. Y pues existen métodos, cuando menos la alejas por el momento. Pero las que llegan y se quieren quedar para sacarlas, es un show. Bueno, y siguiendo con el tema de las casas donde se encuentran estas energías, pues, ¿qué hace la gente cuando ya estas energías ya están a todo lo que dan? Pues llevan un pastor, el pastor trata de contenerlas con sus plegarias, oraciones. Sin embargo, pues, estas energías son muy astutas, se esconden como la tortuga esconde su cabecita dentro del caparazón y nos hacen pensar que esto ya se calmó, que esto ya se fue. Y así puede pasar algún tiempo, 15, 20 días, un mes, y comienzan las manifestaciones de vuelta. Aún te traigas al mejor sacerdote, el padre Pistolas o a quien quieras, saludo para él, no van a mantenerlas quietas. Ya había contado yo una experiencia que a mí me sucedió dentro de una casa cual yo fui a cuidar durante más de un año, donde en esta casa estaba muy saturada de esta energía. Esta casa, pues, durante muchos años se rentaba a X gente. Y abiertamente lo voy a decir. Una vez me comentó la dueña de esta casa que se le hizo mucho sospechoso que la hayan abandonado de repente. Ya estoy hablando de hace unos 15, 20 años atrás. Y cuando ella entra, había utensilios extraños como de tortura. Sabrá qué cosas, qué aberraciones hacían dentro de esta casa quienes vivían ahí. No puedo decir pues si era la maña, si era fanático de esto del satanismo, quién sabe, ¿no? Pero sí se le hizo muy extraño todo este tipo de herramienta de tortura. Hablo pues de esposas, cadenas, cuchillos afilados, dagas,
máscara para amordazar, para que no griten, había bastantes cosas ahí. Y así quedó, ¿no? Pues se volvió a rentar la casa y así sucedió, ¿no? Durante muchos años. Entonces en aquel momento pues me llaman y me dicen si quiero cuidarla por un tiempo porque las personas se encontraban en Estados Unidos y había que protegerla de los, de los malandros, digámoslo aquí como decimos en Hermosillo, del vandalismo pues. Y sí, al entrar yo a esa casa pues de momento no percibí nada. Yo que durante muchos años me he dedicado a esto de las ciencias ocultas, bueno, pues casi no me la pasaba ahí, tampoco voy a decir, ahí estaba metido, ¿no? Yo llegaba, solo dormía, me iba a trabajar y casi todo el tiempo pues me mantenía fuera de esa casa. Pero me empezaron a suceder una serie de sucesos que sí me pusieron en alerta. Perdí mucho trabajo, tenía demasiados clientes yo en mi oficio. Hago de todo, soy herrero, plomero, soy pintor, albañil, reparo aire acondicionados, instalo al igual, pero todo se fue a la goma entrando en esa casa. No les miento, pero a los 3 meses ya no había nada, no tenía clientes, no tenía nada. Y los ataques comenzaron. Lo primero que empecé a percibir, sí fue eso que les comento, que me quedé sin clientes, sin manera de ofrecer, sin posibilidad de ofrecer mi trabajo. Pero después comenzaron los ruidos dentro de esa casa. Las paredes se escuchaban. Era un sonido que salía a través de las paredes en las cuales se movían muebles. Se oía que se arrastraban por toda la casa o que golpeteaban la pared por la parte de atrás de mi habitación. Entonces le pregunté a mi vecino que sí que hacía por la noche, por qué golpeaba tanto la pared. Y dijo, pues, ¿cuál pared? Y, o sea, ¿qué voy a hacer en el patio? Está solo el patio, o sea, no hay nada. Bueno, dije, ya Freddy, cálmate Freddy, dije, aquí donde hay que contraatacar, entonces las cosas pues se están poniendo color de hormiga, dije. Y comencé con ciertos exorcismos y algunos rituales ahí. Y como prueba bastón botón, pues como se lo he dicho ahorita, cuando ustedes tratan de defenderse de estas energías y comienzan a trabajar en contra de ellas, estas se prenden, se alteran. Entonces, pues hasta mi carro había perdido en ese entonces y compré una moto. En la moto empezaron a pasar una serie de sucesos increíbles, uno tras otro, desde caídas y choques leves hasta impactarme. Ahora sí que esta entidad buscaban desvivirme, pero bueno, no lo lograron. Después de algunas limpias y como les dije, ciertos rituales para tratar de alejarlas, pues no se fueron. Como que son energías que, bueno, lo voy a decir yo con mis propias palabras según lo vivido. Estas se alojan, compenetran cada átomo de ese inmueble. Paredes, pisos, ventanas, todo están aguardadas en ese tipo de átomos. Ustedes saben que un ladrillo contiene miles y millones de átomos. Entonces estas energías como que se mantienen ahí aguardadas, atrapadas y son muy difíciles de sacar. Por eso es que cuando uno entra a los hogares y hace remodelaciones surgen estas energías porque destruye su hogar, vas destruyendo eh, pues su hogar. Ahora sí que ellos le llaman su propio hogar porque así lo consideran, ya son de ahí ellos. Bueno, investigando más sobre cómo erradicar esta energía y tratarla, sí encontré la forma.
Aunque no quise quedarme en esa casa a luchar con las energías, ya era momento de retirarme, ya no me iba a gastar tanto por eso. Pero sí, durante mucho estudio encontré la solución. Algunas muy prácticas, pero requieren de cuidado. Son prácticas, todos los podemos hacer en nuestro hogar, pero se requiere cierto cuidado porque si no lo haces bien, agárrate, porque se van a balancear sobre ti. Otras que tienen que ver con, con algunos materiales de electrónica que puse a prueba, ciertas sustancias que contienen ciertos elementos y no elementos vírgenes, sino elementos ya usados que desprendemos de ciertos, son componentes que le quitamos a ciertos objetos electrónicos, ¿no? Como lo acabo de mencionar, para explicarme bien, pues los procesamos, hacemos algún ahí una quimera total, ¿no? De, de esta sustancia y la he puesto a prueba y he analizado y ha funcionado. Otros, pues, si tu espíritu es muy grande, tienes un poder increíble y ya sea pues porque eres muy apegado a la iglesia o porque lo traes desde vidas pasadas, que tu espíritu está un poquito evolucionado, entonces se puede decir que eres un mago, ¿no? No lo sabes. Un hijo de Dios, pues también lo podemos decir así, no importa. A qué te dediques, siempre te vas a desenvolver bien, ya sea por el lado de la magia o por el lado del camino espiritual que nos conduce a Dios. En este caso, es tan fuerte la llama del espíritu que no necesita de elementos secundarios, como lo acabo de mencionar, ni círculos mágicos, ni invocaciones, ni exorcismos. Entonces llega un momento en que tu sola presencia aleja a esta energía, no soportan estar contigo. No te soportan, te odian y se van. Pero son casos muy particulares, uno entre 1 millón o quién sabe qué más allá, uno entre 100 millones. El caso es pues que existen algunos métodos y los he investigado y sí han funcionado. Bueno, entonces este video fue para hacerles ver que ciertas cosas por las que están pasando pueden deberse a este tipo de energías. Si bien quieren ir con un psicólogo, ¿no? Un orientador, a veces tienes problemas con tu esposa y no sabes qué está sucediendo, vas con él y lentamente pueden llevar ese proceso como pareja. Igual sus hijos, con algún problema que traigan sus hijos y ustedes mismos, pues si se quieren acercar a un psicólogo para ver qué anda mal, qué les está pasando. Pues sí, si ustedes tienen mucha ansiedad, mucho estrés y depresión, pues el psicólogo puede orientar a que se acerquen a un psiquiatra. Ya desde ahí, pues ustedes deciden si lo que les ofrece el psiquiatra, pues es medicamento para controlar la situación por la que están pasando, a veces un estado de ansiedad, por las cuales yo también he pasado y que son reflejo de estas entidades. Una vez me puse con mi doctor y platiqué sobre esto, se quedaba el doctor así como mirándome fijamente a los ojos y diciéndome, por eso estudié psiquiatría, dice, por eso estudié todo esto. Y sí, ya conforme iba llevando las terapias, él me comentó porque sí, hay ciertas energías que se destapan y causan mucha ansiedad, un desequilibrio y te lleva pues a estar ansioso constantemente y estresado. Pero no así como usted, o bueno, como usted lo imagina que esta energía se desprende donde quiera que esté y entra al cerebro y ocasiona un desequilibrio tanto hormonal o etcétera. Pero no, estas energías
lo quiebran a uno primero, lo merman, lo tiran al suelo y lo despedazan hasta que tú mismo ya no encuentras salida más que irte de esa casa o irte con un psiquiatra directamente para que puedas salir de la habitación. Y aún así, aunque tú vayas con el psiquiatra o el especialista, si estas energías te causaron bastante daño, va a persistir este problema durante algún tiempo. Hay que tener mucho cuidado con eso de los desencarnados que nos avientan a las casas. Pongan mucha atención y estén atentos a toda esa serie de sucesos que pueden ocurrirles de un momento a otro. Sobre todo, pues, si llegan a una casa nueva, pues hay que hacer limpia. No les hablo de la limpia que les comenté hace ratito, ¿no? Que existe la posibilidad de retirarlos, pero les hablo de limpias a las que nos podemos acercar con tiempo antes de que esto se dé. Esto pues desde que llegas ya tienes que abrir ventanas, quitar cortinas, pintar las paredes de tu casa, darle un nuevo estilo, eh, lavar con sal los muebles. Si vas a rentar y los muebles están ahí, pues darle una rociadita con sal, agua con sal y igual que no falten los sumerios, ¿no? El palo santo y todo, inciensos. Pues limpias más fuertes sería pues quemar azufre. Es muy tóxico, hay que tener cuidado, tienes personas enfermas de los pulmones o personas mayores o niños, porque el incienso cuando lo quemas, ni uno lo resiste. Entonces esas entidades también, se suele limpiar los hogares con este tipo de elementos, pero hay que tener cuidado. Pero existen otros más nobles, desde el incienso y el agua bendita que no debe faltar, ¿verdad? Pero bueno, no todos tenemos agua bendita en las casas, pero sí es muy bueno que la tengamos. Bueno, pues ojo, jóvenes, un saludo para todos ustedes. Mi nombre es Freddy Cruz. Me gustaría que se suscribieran, me ayudaran para continuar con estos podcasts y denle un like. Bueno, pues nos vemos en el próximo podcast. Bye.